No sé qué resultado le dio hoy. Ahorita estoy chequeando en los resultados de las sumas de la tabla. Va, mire, Fíjese pues los que sí me resultados de la suma de varían. la tabla son estos. Ajá. La X, que son los sueldos, perdón, los puntos son 2.701. ¿Eso le dio? Sí, sí. El salario 46.400, que es la Y. Ajá. ¿Cómo se llama? Voy a- Fíjese, Liz, que nosotros que usted tiene ahí, sí son totalmente diferentes a los que a mí me salieron. No sé si le puedo compartir mi tabla para que usted mire el error. Pero A mí mire, sí me, pues, no, vea si tenemos el mismo orden. a mí sí Yo me Es, después tengo XY, después tengo X cuadrado, después tengo X cuadrado por Y, ujú. X cubo y X cuarta. ¿Así lo tiene usted? Sí, así lo tengo, licenciado. ¿Y en dónde no le coincide? Fíjese que a mí, digamos, en XY, sí me sale 125.326.400. Va, pero ¿qué multiplicó? Porque mire, pues, mire la fórmula que está aquí es, voy a borrar estos datos. Ah, fíjese, pues, la fórmula es, lo voy a hacer con este, fórmula. Sería este Por los puntos por salario. por los salarios. Mire, Déjeme ver si la tengo yo aquí. Sí, yo tengo, permítame. Es que el Excel no lo mire, puedo manejar mucho. pensaste ¿Sí? que algún 24.109, 24.109.500 lo que yo tenía. Sí, licenciado, yo ahí creo que tengo el error, entonces todo el ejercicio lo tengo mal. Pero Porque revíselo porque esa es una plantilla que usted puede sí, entrar sí que sí voy en a el examen. revisar, tal vez las fórmulas no las puse correctamente. Voy a revisar porque fíjese que sí hice todo el ejercicio 5, ¿verdad? Que es el que trae la regresión polinómica y todo, pero los datos sí son muy distantes a los que usted tiene. Voy a ver en qué me equivoqué. Pero entonces es probable que no esté aplicando bien las fórmulas. Sí, por eso voy a verificar. Le voy a tomar fotitas sus resultados para cambiar mis fórmulas Claro, claro, y, se los voy a poner. verificar que me queden igual. Tal vez sí en la aplicación de la fórmula me equivoqué. Ahí tiene los resultados. Gracias, Liz. Ahorita las Aquí voy a este no le corregir. haga caso porque aquí yo enseñé un modelo potencial, que es otra fórmula. Con ustedes solo se están enseñando dos modelos, pero si se recuerdan son cuatro. Entonces en Sí, algunos casos trabajamos todos. muy bien. Voy a corregir ahorita de una vez. Entonces mi ejercicio está malo, lo voy a volver a hacer. Va, pero mire, Porque lo pues para trabajé. verificar es bien fácil. Haga esto. Toma los puntos, los suelos, le da insertar, entra a este, le da gráfica de dispersión, se pone en un punto, le da agregar línea de tendencia, la quiere lineal, pone presentar la ecuación, si quiere presenta el R, que es la determinante, y luego le da 14. Esa sería la que le tendría que dar en el lineal. Muy bien, ahorita lo voy a Ahora ver. se vuelve a poner, le da ahí, agregar línea de tendencia, y ahora se va al polinómico. Muy bien. Pide lo mismo, y entonces lo pone abajo porque ahí quedó la forma. Ponerlo a 14, y entonces si usted se da cuenta, los resultados que tiene que tener son estos. Muy bien. Mire, esto. Solo que este es A, este es B y este es C Sí. en nuestra forma. Mm, Si lo hicieron los demás compañeros, esos son los resultados.
En el examen no se ponga a hacer eso porque va a perder el tiempo, pero aquí usted, si analiza, se da cuenta que el polinómico, voy a bajar un poco esto, el polinómico se pega a los puntos, mire. Los puntos son los celestes. Entonces quiere decir que va a lograr un mejor ajuste salarial que el lineal. En el lineal baja al más bajo y al más alto y sube a los de en medio. Miren. Pero bueno, ese sería el resultado. Gracias, Lick, lo voy a corregir. Una consulta. Bueno, sí, dígame, Osben. Eso miren, en el examen, les voy a decir porque algunos en el otro se pusieron a hacer. No lo haga en Excel porque va a tener 0. Las tablas no valen puntos. Las tablas le estoy yo dándole la posibilidad a usted de ahorrarle aproximadamente 1 hora o más que le llevaría a hacer esas tablas a mano. Entonces no valen, pero me las tiene que poner porque yo voy a hacer lo que está planteando Ingrid, ¿verdad? Voy a ver que esos totales que usted puso ahí sean los mismos que utilizó para hacerlo a mano. Y ahí tengo que ver los puestos que usted tiene. Entonces no lo deje de hacer así. Luego, la otra cuestión, ahora que hay más, porque el domingo lo manifesté, el examen es secuencial. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted se pone a leer el examen antes de contestarlo, no va a poder hacer nada en el examen. No lo va a poder hacer porque ahora usted tiene que ver, así como son algunas cuestiones en el internet, usted tiene que haber contestado la 1 para pasar a la 2 y la 3. Y cuando llega a la 5, usted no puede regresar a la 1. Esto tiene varios motivos, pero uno es que a algunos de ustedes casi se les pierde el examen. Porque a veces dejan ciclos abiertos y la computadora se trastorna y dejan el examen abierto. Y eso lo saben, no voy a decir quiénes, lo saben algunos de ustedes, no aparecía su punteo. Y tuvimos que hacer un ciclo de entrar para cerrar su examen. Entonces, y eso pasa porque se pueden quedar esos ciclos cuando usted viene, regresa y luego no le deja subir los archivos. Eso también es problema, porque la facultad no quiere que los archivos se estén enviando a los profesores. Ellos quieren tener el examen en la plataforma y entonces el archivo es parte de su examen. Si alguien me hace una auditoría a mí y yo le cambié los puntos a usted, imagínese. Entonces yo razono lo que hago y lo coloco al final de cada pregunta. Si usted falló, ¿por qué tiene ese punteo? Porque después ellos van a entrar, bueno, ¿por qué le dio puntos si no hizo tal cosa, va? Bueno, porque los problemas se segmentan. Vale una parte tal cosa, vale otra parte, de tal manera que no va a sacar 0 si no concluye el problema. Si lo lleva bien. Entonces, fíjense, pues, lo vamos a escribir en el Facebook, lo vamos a poner en el WhatsApp. Por favor, no haga el examen es secuencial. Luego, todas las partes que le corresponde hacer a mano, hágalas a mano. Hágalas a mano, no se arriesgue. Hay instrucciones ahí que se deben de obedecer. Con esto que se les está dando, les comento que se estima que usted más o menos va a ir concluyendo entre 2 horas y media y 3, para el que lo haga rápido. Más o menos a 3 horas pueden llegar. Entre 2:30, 2:45 a 3, entonces hay suficiente tiempo para subir sus archivos. ¿Qué fue lo que en el otro
pues no se consideraron algunas cosas ahí, no de tiempo, los tiempos que nos habían dado, pero luego nos dimos cuenta que hay algunas cosas que en lo presencial no se hacen y que sí se hacen en lo virtual, ¿verdad? Que los obligan a hacer. Entonces, por eso estamos actuando de esta manera, porque la idea es que usted aprenda. A mí lo que me interesa es que ustedes aprendan el curso y que realmente les sirva a la hora de trabajar. Yo sé que si van a trabajar en esto, llevan muy buenos elementos si los han aprendido para poder enfrentar situaciones que les van a exigir. Y ustedes mismos se podrán dar cuenta que este curso es un poquito fuera de lo común a los que habían llevado. A partir del primer parcial, comenzamos a ver lo que son los métodos de evaluación analíticos. Entonces, decíamos que en el tema de la evaluación, básicamente teníamos dos tipos de métodos, los métodos no analíticos y los analíticos. Los métodos analíticos, que son los que comprende este parcial, y el ajuste salarial, básicamente son métodos que descomponen al puesto en sus partes y como consecuencia los resultados que proporcionan tienen una mejor o mayor exactitud y objetividad que los métodos no analíticos. Dentro de los métodos, voy a pasar esta diapositiva, entre los métodos de valoración analíticos está, y le voy a hacer un cambio a este. Está el método de puntos por factor, que es comúnmente llamado el método de puntos. Luego tenemos el método de comparación de factores de Benji y como con metodologías similares a esa, el método de puntos de Hay y el método de porcentajes y puntos de Turner, que son, digamos, derivados del método de comparación de factores. Y finalmente tenemos el método de perfiles y escalas, guías de Hay, que es el método, este es un método encriptado. Este año no se va a poder hacer una presentación de esto porque es un poco más, o sea, los tiempos son diferentes, pero ustedes tuvieron la oportunidad de leerlo. Esto entra en el parcial porque entra la parte teórica de ese método. Ese está contenido en la segunda guía donde está comparación de factores y ese. La primera guía tiene todo lo que es la generalidad de los métodos analíticos y el método de puntos, y la tercera guía es la guía de comparación salarial. Bueno, vamos a ver entonces el primero que vimos así de una forma rápida. Es el método de puntos. Decíamos que los fundamentos del método de puntos, pues es que es un método analítico porque descompone el puesto en sus partes principales, que son características comunes que tiene el universo de los puestos. A esas características comunes se le denomina factores. Y esos factores, esos factores se analizan a partir de estudiar la forma en que se presentan en los diferentes puestos. A esa forma se le denomina intensidad y que es lo que adopta el título de grados. Entonces, los grados son las distintas intensidades en que los factores se presentan en el universo de puestos. Luego, para poder trabajar, para poder dar el aspecto cuantitativo a los grados, esos factores son ponderados con puntos y los puntos que obtienen los factores son asignados a los grados. Los puntos no tienen una definición como tal dentro del método, sino más bien son una unidad de medida, por lo que pueden ser equivalentes a un metro, a un litro, etc.
Las fases del método de puntos, pues las tomé como la parte sustantiva del trabajo que ustedes iban a hacer en la fase 2. Básicamente son, en primer lugar, el establecimiento de los grupos de factores y factores comunes a los puestos. Cuando ya hemos nosotros identificado cuáles son los factores cumpliendo con ciertos requisitos, entonces procedimos a definirlos operativamente. Todo lo que hable hoy le puede venir en el examen porque hay definiciones que doy dentro de la plática. Entonces, una definición operativa no es ni más ni menos que una definición que indica la forma como va a ser evaluado el factor o los factores. No es una definición conceptual. Cuando ya tenemos eso, que es como la parte sustantiva inicial del método, entonces nosotros procedemos a captar la información de estos factores. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través del desarrollo del análisis y descripción de puestos. Y ustedes se recuerdan, aquí tuvieron que formular una boleta que estaba alineada a los factores y tenía que captar la información que iba a servir para medirlos de acuerdo a su definición operativa. Cuando uno ya captó los factores, esa información de los puestos relacionada con los factores, hace un reporte que es el descriptor de puestos. Con los descriptores se analizan y se identifican las diferentes intensidades, o sea, los grados que tiene cada factor operativo. Cuando ya tenemos los grados, entonces podemos ya trabajar la parte cuantitativa. Hasta aquí tenemos la parte cualitativa. La parte cuantitativa se inicia cuando nosotros hacemos una asignación de una escala de puntos a cada uno de los grupos de factores y factores operativos y su distribución y ponderación de los grados. Cuando ya tenemos entonces toda la parte de cualitativa, descriptiva, es decir, el factor con su definición, los grados que comprende el factor y los puntos que se le van a asignar a cada grado de los factores, entonces procedemos a hacer la evaluación de los puestos en cada uno de los factores para finalmente caer a hacer la clasificación de los puestos por la suma total de los puntos obtenidos en cada factor, es decir, ordenándolos de menor a mayor. Para el establecimiento de los factores se toman en cuenta 5 criterios que se deben de cumplir, que es la especificidad, la discriminación, la objetividad, la totalidad y la necesidad. Ya no voy a hablar en concreto de cada uno porque a ustedes los conocen. Y entonces aquí tenemos las definiciones operativas de los factores. Ustedes se dan cuenta, no está definiendo qué es educación, sino qué es lo que evalúa. El factor evalúa el grado de conocimientos requeridos al puesto de acuerdo al nivel de educación formal de los programas oficiales de educación. Luego viene ya venía una explicación de cada uno de los elementos que habíamos visto ya. Esta es la boleta. Y luego de la boleta vienen lo que son los descriptores. Con los descriptores uno identifica los diferentes grados. Cuando ya tiene identificados los grados, uno hace un análisis. Bueno, vamos a ver, aquí hace la puntuación. Y para la puntuación utiliza criterios como los que tiene esta tabla. ¿Cuántos puntos le voy a asignar al sistema? Bueno, va a depender, está condicionado del número de puestos que estoy evaluando y como consecuencia ese número de puestos también condiciona la cantidad de factores y la base puntual para que el sistema no quede tan atomizado o quede tan estrecho que al final de cuentas no vamos a lograr las diferencias que queremos. Para hacer la asignación tenemos 2 procedimientos.
El primero es utilizando la media armónica que se identifica con la letra H y que, si ustedes se dan cuenta, es como el contrario de una media normal, porque acá la cantidad de observaciones, en lugar de dividir, es la que sirve de numerador, y el inverso de las observaciones es el que sirve como denominador. En este caso va a ser los porcentajes. Cuando ya tenemos la media armónica, sacamos la ponderación y finalmente los puntos. Para los puntos tenemos la ponderación que tiene cada factor por el total de puntos que hemos decidido según la tabla. A ustedes se les dio esto para hacer un ejercicio. Y aquí está un ejemplo de cálculo de una media armónica. Y luego ustedes completaron esta tabla con los resultados de las fórmulas. El segundo es que se trabaje el comité de evaluación, haga un consenso de cuánto es el porcentaje que le va a asignar como ponderación a los factores. Para esto se le dan estos criterios, pero esos criterios no los tomen ustedes tan estricto, ¿verdad? Generalmente, y que esto salió de investigaciones que se han hecho sobre muchos sistemas, que las empresas por lo general le asignan la mayor cantidad de porcentaje a los factores que dependen más de la persona. ¿Y cuáles son los que dependen de la persona? Su conocimiento. O sea, todo lo demás está implícito en la tarea, pero lo que se tiene que saber y la forma como se debe de saber para poder hacer es lo que más pesa. Entonces, esto no quiere decir que ustedes tengan que asignarlo, pero generalmente el porcentaje más bajo que le asignan es del 40, hasta un máximo del 65. En complejidad, que sería el segundo, el más bajo que se asigna dentro de todos los sistemas que fueron estudiados, es el 20 y el 30, y así sucesivamente. Entonces, ya con eso ustedes trabajaban una tabla como esta, en la que a los grupos de factores le asignaban inicialmente los porcentajes, y luego al interior, de acuerdo a los factores que tenía, le asignaban distribuían ese porcentaje de tal manera que sumara lo mismo. Ya con eso, paralelamente, pueden ustedes hacer. La prueba de corrección del sistema se deriva a que yo seleccioné los factores y los exploré, pero cuando veo en la parte cuantitativa, perdón, en la parte cualitativa, veo que hay factores que pudieran estar siendo influenciados por otros y que al final están valuando lo mismo. Entonces, generalmente esos factores se encuentran dentro de un mismo grupo. Yo procedo a hacer un procedimiento de evaluación y los resultados de ese proceso les aplico un procedimiento matemático de correlación. Entonces, aquí no quise poner puestos, pero son puestos, y tenemos los resultados de la evaluación de estos puestos en el tema de los factores, no considerando puntos, solo en qué factor quedó. Para poder hacer el procedimiento, entonces yo voy a utilizar estas fórmulas, que al final me van a llevar a una correlación. Entonces, como estos factores, recuérdense que la correlación es cuando yo establezco o digo o pienso o estoy tratando de encontrar que este es el que condiciona a este. Pero como en este caso son dos factores diferentes, yo tengo que hacer lo mismo con los dos. Y el que tenga la mayor correlación, a ese lo debo de eliminar. Entonces, aplicando estas fórmulas, la manera de hacerlo es únicamente modificando la pendiente.
¿Cómo modifico la pendiente? Cambiando el valor del denominador en cuanto al último término, que es el cuadrado de la media del valor X. En este caso, estamos viendo problemas que resolver. Y entonces hago mi procedimiento. Licenciado, Dígame. buenas noches. Sí, No buenas recuerdo noches. bien que usted ha dicho que en la correlación la A me podía dar negativo, pero la correlación no podía salir negativa. ¿Es así, no? No, lo que yo les dije es que mire, pues la A no es de la correlación. La A es parte de la fórmula. Porque Ajá, recuérdense y que esta esa A sí puede fórmula es salir Y es negativa. igual a A más BX. Entonces, la ordenada en el origen puede ser negativa. Ok, Puede ser negativa. gracias, licenciado. De hecho, a usted le salió negativa en el ejercicio, ¿va? En el problema 3, por eso era mi duda, sí. Sí, en el problema 3 sale, pero al final sí le da una correlación, le debe haber salido en el primero 0.60 algo y en el segundo 0.93. Eso le dio. 0.93, sí, exacto, eso me salió. Y donde le salió la A negativa, bueno, no sé si es en las dos, es Menos en el, 0.40. sí, pero es en el que ¿cómo se llama? La correlación es de Donde punto se utiliza 93. X promediada a la al cuadrado. Sí, exacto. No Ok, se usa gracias. Y. Muy bien. Bueno, entonces aquí vemos que este factor, complejidad de tareas, perdón, problemas que tiene que resolver, quiero ver cuál es el que estoy viendo ahorita. Problemas que resolver, sí. El problemas que resolver no tiene una influencia fuerte sobre el otro, porque tiene una correlación de 0.20. Entonces vengo y varío la fórmula. Ahora voy a trabajar con X. Y entonces estoy haciéndolo en función de ¿qué? Del factor dominante es complejidad de tareas. Y entonces saco los resultados. Si ustedes se dan cuenta, la pendiente ya es diferente. Y la correlación salió un poco más alta, pero al final tampoco vamos a decir que es una gran influencia la que tiene sobre el otro. Entonces pueden convivir en el sistema. En el caso del laboratorio, a propósito, se puso que uno de los dos sobrepasara el punto 85. Y cuando sobrepasa el punto 85, ese es el factor que deben eliminar. Si les hubiera salido que los dos sobrepasaban el punto 85, entonces se elimina el que tenga la más alta correlación. Bueno, ya teniendo estos resultados, sí, dígame. Buenas noches, Lick, le saluda Zuli. Cuando se refiere a usted a se elimina el factor, ¿a qué se refiere a que ya no lo vamos a tomar en cuenta para la evaluación? Exactamente, porque está evaluando lo mismo que el otro. Ah, ok. Bueno, gracias. Entonces lo tienen que sacar del sistema. En Bueno. este caso, lo que se procede técnicamente es a seleccionar un nuevo factor. Ah, ok, se sustituye. Se sustituye, así es, pero ya no se trabaja con eso. Licenciado, Bueno. Dígame. examen, nos puede venir los dos factores que vamos a tomar. Sí, en el examen le vendría una tabla como esta, miren. Solo que aquí vendrían puestos. Vendrían títulos de puestos. Pero vendría una tabla como la que presenté al principio. Pero solo complementando un poco la pregunta de Isaac, o sea, ahí no es que ya nos vayan a venir los dos factores ya elegidos, sino que nosotros somos los que tenemos que elegirlos, ¿verdad? No, a usted le vendría una tabla así. Solo que aquí le vendrían títulos de puestos. Ah, ok. O sea Aquí que le vendría a usted esto. Entonces ya usted hace los cálculos. Es que en el examen no, para que usted lo seleccione sería muy complicado y luego valorar no se puede porque sería muy largo. Mucho tiempo. Sí, mejor así, porque así nosotros lo que tenemos que proceder es hacer los cálculos y hacer Y plantear el resultado, ¿va?
Exacto. Así Dependiendo. como en el de laboratorio, bueno, hay que eliminar este factor. Perfecto, ahí estamos. Gracias, Lick. Muy bien. Lick, una consulta más, disculpe. Dado el Sí. caso que tuviéramos que eliminar uno de los, ¿cómo escogeríamos otro factor que no afecte tanto? Porque si uno de los dos tiene una mayor correlación de mayor a 85, usted me indica que debemos escoger otro. Sí, tiene que seleccionar otro. Así es, el procedimiento es el mismo que siguió para escoger los primeros. Lick, disculpe, solo creo que dice ahí lo que le preguntaba es, pero en este caso para el examen no aplica el que elijamos otro porque era lo que nos comentaba él. No, para el examen no aplica. Yo Yo creo pienso que ahí la era pregunta de él está más relacionada con el trabajo que están haciendo. Pero no creo que les haya pasado eso a ustedes. No sé. Sí, ahí con eso me aclara, Lick, si había que escoger otro, pero creo que solo van a venir dos y no nos tiene que dar mayor de 85 para escoger otro, pues. Ah, no. por Solo eso en el examen, si le tocara a usted ese problema, vienen solo dos. Ok, gracias, Lick, con eso me Y lo quita la... más que usted tiene que decir es eliminar uno y debe seleccionarse otro, pero no va a decir cuál. Ah, ya, muchas gracias, Lick, con eso me ayuda bastante. Va, de acuerdo. Licenciado, buenas noches. Dígame. Fíjese que tengo una duda. En la fórmula de la B, donde sustituimos la media aritmética de X por la media aritmética de Y, esas dos Sí, fórmulas tenemos que utilizarlas. exactamente así es. Trabaja las mismas fórmulas con la media de y al cuadrado y trabaja las mismas fórmulas con la media de x al cuadrado. Ah, muy bien, licenciado. Gracias, muy amable. Muy bien. Bueno, entonces aquí ahora ya sabemos, digamos, ya sabemos qué factores son los que tenemos, sabemos cuánto es la ponderación del factor y cuántos puntos le correspondió. Entonces tenemos que proceder a asignar los puntos a los grados de cada factor. Entonces, para esto, si ustedes se recuerdan, vimos 4 distribuciones. La primera era la distribución porcentual, que en esta es básicamente dividir el total de puntos del factor dentro del número de grados que tenga ese factor. Y entonces nos dio una constante de 104 que la vamos a hacer acumulativa y la forma que vemos, si lo hicimos bien, es que el grado 5 debe tener el total de puntos del factor. Luego pasamos y hacemos también esta distribución con una razón aritmética, pero aquí tomen en cuenta lo siguiente, que cuando ustedes ya van a utilizar razones, el grado 1 es igual al total, al 10% del total de puntos del factor. ¿Por qué? Porque cuando usted trabaja una progresión con razones, tiene que conocer el primer término y el último término. Si no, no la puede hacer. Entonces, el primer término es el total de puntos del factor el primer término es el 10% del total de puntos del factor y el último término es el total de puntos del factor. Entonces, el grado 1 es 52 y a partir de ahí yo saco la razón en esta fórmula y la voy sumando a cada uno de los grados. Al final, si se dan cuenta, vuelve a dar los 520. Solo que ahora el rango se amplía en el sentido de que hay más diferencia de puntos que en el anterior. La siguiente es utilizar una razón geométrica. Al igual que el anterior, como es razón, el grado 1 es el 10% de puntos del factor y sacamos una razón. La razón, recuérdense que las razones están en función de las progresiones. Las progresiones pueden ser aritméticas o geométricas. En las aritméticas ustedes suman o restan y en las geométricas multiplican o dividen.
las progresiones en las que ustedes van a restar o van a dividir son aquellas que se caracterizan porque el primer término es mayor que el último término. Como eso no sucede acá, solo vamos a sumar o multiplicar. Sumamos en la aritmética, multiplicamos en la geométrica y entonces vamos haciendo los cálculos y nos queda el último como es. Como esto a veces puede presentar un comportamiento muy exponencial, entonces existe la otra alternativa, que es la razón de incremento, la progresión de incremento constante, en la que la razón nosotros la establecemos y en el examen se les daría a ustedes igual que se les dio en el laboratorio. Se les da un porcentaje que es el que va a ser la razón. Y se aplica lo mismo, el grado 1 es el 10% de puntos del factor. Aplicamos la fórmula para el grado 2. Y para el grado 3 solo vamos haciendo un acumulativo que ustedes ya saben cómo es. El resultado que da esta división es el que se toma para multiplicarlo por la razón y sumarle el valor al que tiene ese grado, el grado anterior. Y al final, pues aquí tenemos las cuatro tipos de distribuciones. Cuando ya tenemos eso, entonces procedemos a hacer estas tablas. Una por cada distribución. Esta es la parte cuantitativa del método, o sea, del sistema, de lo que vamos a generar como sistema. Y ya con estas tablas, entonces procedemos a... Este es un análisis, lo voy a ahorrar hoy, que era más, estos son grados y esos son los puntos. Y qué comportamiento tiene cada una de las distribuciones. La distribución geométrica agarra es mucho más asíntota, es la más asíntota. La porcentual, si ustedes ven, la base puntual es más alta y como consecuencia el rango, que es la diferencia entre el máximo menos el mínimo, es menor. Luego también tenemos que sale lineal, la progresión aritmética, y la de incremento constante lo que hace es que suaviza el comportamiento curvo o exponencial que tiene la geométrica, pero esa gráfica no la tienen que hacer. Y entonces proceden ustedes a hacer la evaluación. Para eso utilizan este formato. En este formato ponen los puestos, ponen los grupos de factores, los factores y grados y puntos. En la parte cualitativa les va a dar lo mismo, siempre va a ser el mismo grado, ¿verdad? El mismo grado en el sentido de que cada puesto estará ubicado en un grado, no es que va a ser estos todos son iguales, no habría evaluación. Lo que varía es los puntos, porque los puntos no están igual en la progresión aritmética que en la geométrica, ni en la porcentual, ni en la incremento constante. Eso es lo que hace variar el total de puntos, pero los grados no cambian. Y luego los ordenan y ahí concluye el proceso, del menor al mayor. ¿Alguna duda hasta aquí? Licenciado, buenas noches. Sí, disculpe, yo le quería hacer una consulta. Diga. En la distribución, a veces, por ejemplo, tal vez cuando utilizamos algunas fórmulas no nos da exactamente la cantidad de puntos, digamos, tal vez, no sé si siempre, digamos, aproximando los datos que da, a veces nos hacen falta 2 puntos para sumar el total. No sé cómo podríamos hacer ahí, o sea... Lo que hace fue lo que fue cuando vimos el tema en clase, usted viene y le da los puntos al más alto. Ah, ok, muy bien. Muy bien. Porque es donde menos pesan en relación a la cantidad. Ah, ok. Bueno. Está bien, licenciado, muchas gracias. No. Muy bien. Luego vimos el método de comparación de factores y en este
hay 3 modalidades que ya las veíamos cuando hablábamos de los métodos. El primer paso que tiene el método es la selección de los factores. Aquí, por efectos de tiempo, no solo en una oportunidad se explicó cómo era la boleta de esto y lo que significan, pero ustedes lo tuvieron que haber leído en Reyes Ponce y también hay una parte de esto en el libro de Morales Arrieta. Los factores que seleccionó Benji básicamente son 5. Luego que ya los tenemos seleccionados y definidos, pasamos a seleccionar a los puestos clave. Y los puestos clave tienen ciertas características que la estaba colocando aquí. En primero, representan todos los niveles de remuneración, deben de ser de un corte de todos los puestos. Esto quiere decir que sean de todos los niveles, deben de ser de todas las unidades y servicios, deben ilustrar la dificultad y la categoría del puesto a evaluar, sus salarios deben de ser coherentes, tanto interna como externamente, deben ser puestos bien conocidos y definibles, y finalmente que prevalezcan en el tiempo y que no vayan a tener opciones de variación, porque entonces ya no podrían representar a los otros puestos. Considerando esos criterios, entonces seleccionamos los puestos tipo o puestos clave. Aquí, en esta selección, los que están en el fondo azul oscuro, con letra blanca, fueron los seleccionados. Vamos a ahorrarnos esto de Benji. Y vamos a ver Turner. ¿Por qué Benji no? Porque ese no entra en el examen. Entonces, el primer paso en Turner es darle un ordenamiento vertical en el que nosotros vemos en qué puesto el factor se presenta en mayor medida y así sucesivamente. Y luego lo hacemos en el horizontal, en qué puesto, no, en el puesto, cuál es el orden en que se presentan los factores. Luego que tenemos ya esos dos, procedemos a darle un valor porcentual. El valor porcentual tiene que tener una congruencia con esta clasificación ordenamiento que dimos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el segundo no puede ser menor que el tercero. Tienen que llevar un orden. Y lo mismo hacemos en el horizontal. Estas dos últimas tablas se les dan a ustedes en el examen, si les toca este problema, así como se les dio en el laboratorio. Lo único que ustedes proceden a hacer, que ahí tendrían que imprimir esto, es hacer las sumas de los verticales y de los horizontales. Perdón, ¿alguien quería hablar? Sí, licenciado. Con una dudita respecto a los puestos clave, ¿estos hay algún número específico que deben de ser? Aquí utilizamos 5, pero yo no sé si eso puede variar. Perdón, ¿me decía? No son 5. Aquí estamos utilizando 5 por efectos de tamaños y todo, pero pueden ser más. Ah, muy bien. Va. Entonces, ya habiendo hecho esos dos, lo que hacemos es la suma. Miren, aquí sumamos el vertical y aquí. Y aquí comienza el problema para ustedes. Luego de hacer las sumas, que se les aconsejo que no estén copiando tablas en el examen, imprímala y déjela en la hoja donde va a hacer las sumas y esa me la puede entregar. Yo no le voy a decir nada. Solo sé que usted usó la hoja que estaba en el examen, o sea, usó la imagen del examen. Bueno, cuando usted ya tiene esto, entonces el primer cuadro es este. ¿Qué hizo aquí? Aquí póngale, primera para tener su procedimiento, primero hace la tabla de valores del ordenamiento vertical. Para eso divide cada uno de los porcentajes que asignó dentro del total de
el factor correspondiente, así como aquí. 60 dividido 325, 50 dividido 365, 65 dividido 300, 60 dividido 407, así sucesivamente. Cuando usted ya tiene eso, pues lo saca y la forma de verificar que le dé es que la suma de ellos debe ser igual a 100. Lo mismo va a hacer, entonces esa es su primera tabla. Va a ser solo 6 tablas en esto. La segunda es hacerlo en el plano horizontal. Entonces esta va a ser tabla 2, tabla de valores del ordenamiento horizontal. Hace lo mismo, solo que ahora opera 80, es el porcentaje, dentro del total de la fila. Allá lo hacía con la columna. Y entonces, si se da cuenta, aquí le sale todo 300 porque todos son de 300. Y entonces, usted viene y ya tiene los valores. Estos dos valores, o estos valores que usted sacó en tablas diferentes, derivado de que toda la evaluación la hizo a través de este ordenamiento y de la asignación de porcentajes, la tiene que alinear. Esa es la tabla 3. La tabla de alineamiento. Y si quiere, usted le pone de una vez tabla de alineamiento y ajuste de valores o puntos. Y ahí está. Para hacer esta tabla, usted toma las dos anteriores, donde ya las ha procesado, ya tiene los valores, y divide los valores de cada factor y de cada puesto entre ellos mismos, entre ellos. Únicamente considerando que el numerador va a ser el del ordenamiento vertical y el denominador va a ser el del ordenamiento horizontal, como lo ve aquí, 18 dividido 27, 14 dividido 13, 22 dividido 33, 15 dividido 7, 5 dividido 20. Miren, cuando ya tiene usted eso, hace todos y los suma. Cuando ya los ha sumado, entonces entra a analizar. Estos puestos por su naturaleza tienen mayores exigencias mentales, mayores habilidades, mayores responsabilidades y menores exigencias físicas y condiciones de trabajo. Pero usted ve que en la tabla está los totales verticales, que son los que mandan, están al revés. Las condiciones de trabajo, o sea, los factores exógenos valen más que las exigencias mentales que están con el punteo más bajo. Entonces debe hacer usted el ajuste. Voy a pasar acá porque ahí ya quedaba muy poco espacio. Y para eso usted va a hacer el procedimiento de la 1X ajustada. Para hacer ese procedimiento, primero viene algo que se me olvidó decirle allá, es que usted totaliza, sí le dije que totalizaba verticalmente, pero también totaliza horizontalmente. Para verificar que lo hizo bien, la suma de los totales verticales debe ser igual a la suma de los totales horizontales. Cuando va a trabajar entonces la 1X, lo que hace es dividir cada uno de los totales verticales, dividir 1 dentro de esos totales y nos da. Y lo suma. Aquí aplica el primer criterio. Si el valor que le está dando la suma de la 1X es inferior a 0.85, usted deja ahí la tabla, porque tendría que repetir la evaluación porcentual. Así lo tiene que poner en el examen. No puedo continuar porque la consistencia del sistema es baja y hay que revisar
y en algunos casos repetir, la evaluación vertical, la evaluación porcentual, tanto vertical como horizontal. Fíjense, en el examen no le va a pasar eso, pero esa sería la realidad. Si le pasa, pues usted lo pone. Si le viene este problema. Ya teniendo eso, entonces usted va a sacar el valor de corrección. ¿Cómo calcula el valor de corrección? Lo calcula dividiendo el total de totales, que sería este, que es igual a la suma de los verticales más los horizontales, independientes, ¿verdad? La suma de los verticales y luego la suma de los horizontales tiene que dar lo mismo. Lo divide dentro de la 1x y eso le da el valor de corrección para luego sacar la 1x ajustada, que es multiplicar el valor de corrección por la 1x de cada factor. Y le da estos resultados. Aquí hay una tolerancia, porque este valor debería ser igual a 30,09, pero por el uso de decimales, aquí nos dio 30 días. Como entonces los valores que provocaron esto, o sea, estos valores de acá, estos ya no valen, porque al final estos valores se tienen que ajustar. Entonces usted toma el resultado de la 1x ajustada, estos, y lo multiplica por los valores que originalmente tuvo. Aquí está la tabla de valores verticales. Entonces multiplica este total por este, miren. 16 por 18, 458 por 14, 556 por 22, 393 por 15, 687 por 5. Y ahí saca todos los valores. La suma de esto debe darle este valor, esta 1x ajustada por 100. Es decir, si aquí tiene 9.16, debe ser 916. Y lo mismo lo realiza con el horizontal. Divide cada uno de los valores, de estos valores, entre estas sumas. Y al final tiene usted este total. Esto es que tiene que ser este por 100. En algunos casos se le va a pasar, en otros le puede faltar, como en este, y en este se pasó, y en este faltó, pero eso es aceptable. Ya teniendo eso, entonces ahora usted va a proceder a sacar, fíjese pues, tenemos las tablas, ¿verdad? Veamos ahorita cuántas tablas ha hecho. La primera tabla fue la tabla de los valores del ordenamiento vertical. La segunda tabla, la tabla de valores del ordenamiento horizontal. Luego hace la tabla de alineamiento y ajuste, que es esta. Ahí lleva 3 tablas. Luego hace la tabla de los valores ajustados del ordenamiento vertical. Pero aquí ya le pone de valores o puntos, o si quiere de una vez mejor póngale puntos, habla de puntos de valores del ordenamiento vertical. Esa sería la número 4, esta es la 5, la tabla de valores o puntos del ordenamiento horizontal, para caer finalmente a la tabla de puntos o valores totales. ¿Cómo la hizo? Con las dos anteriores, toma el puntaje del factor en cada puesto, el vertical más el horizontal, y lo divide dentro de 2. Y ese es el punteo que le corresponde al puesto en ese factor para finalmente sumar. El siguiente ordenamiento, bueno, y aquí les da el orden, ¿verdad? Si usted se da cuenta aquí,
se le pueden agregar unos sueldos y usted puede trabajar igual el ajuste salarial para ver qué ecuación acerca más a los salarios que ahí se le están colocando a usted. O sea que aquí puede haber solo una columna de salarios. ¿Cómo venía en el laboratorio? Este es importante porque es cómo vamos nosotros a valorar los puestos no clave. Para esto se le da a usted cuál es el puesto no clave y el referente. Hubo ahí unas cosas que alguien estuvo escribiendo que no había ningún técnico, pero si se le estaba diciendo contra quién se comparara, entonces contra ese lo hace y de ahí hace estas operaciones sencillas, ¿va? Este es el referente, este es el no tipo y aquí están los porcentajes. Y saca el puntero. Y ahí terminó. En el caso del procedimiento de Hay, inicia muy similar a lo que es el procedimiento anterior. Y el primero, le damos un ordenamiento vertical y un ordenamiento horizontal. Y luego, sobre la base de esos ordenamientos, asignamos un porcentaje que tiene que guardar una correspondencia con el ordenamiento que habíamos dado. Entonces, esta sería la tabla de ordenamiento vertical, la tabla de ordenamiento horizontal, la tabla de asignación de porcentaje a ordenamiento vertical, la tabla de asignación de porcentaje a ordenamiento horizontal. Pero en este método es mucho más corto porque usted sobre la base del ordenamiento horizontal selecciona un puesto patrón. Y ese es el puesto que tiene la complejidad media. Aquí sería el auxiliar de ingeniería. Y en función de eso, usted aplica esta fórmula. Ordenamiento horizontal del puesto patrón, auxiliar de ingeniería, 80%, dividido entre ordenamiento vertical del puesto patrón, 78%. Esta parte de la fórmula es constante, miren. Entonces, igual a la fórmula A, el valor que está tratando de encontrar, que son los puntos, dividido entre el ordenamiento vertical del puesto buscado. Y de forma directa, estos puntos que calculó, los traslada aquí y tiene su tabla de puntos. Teniendo eso, puede hacer lo mismo y concluyó. ¿Alguna duda? Licenciado, en la última tablita donde dice porcentaje referente, ¿de dónde sale? Eso sale de un comité de evaluación que al final es el que define, es el que comparativamente con los puestos que evaluaron, viene y asigna ese valor del análisis que hace de los puestos que no fueron considerados como puestos clave. Y a la hora, si tenemos que... En el examen se le da a ustedes esos valores. Ah, ok. Gracias, licenciado. Esa era mi pregunta. Muy bien. El último tema fue el tema del salario ajustado. Aquí partíamos de que la equidad interna se logra por medio de establecer ese valor relativo en comparación con los demás, es decir, esta tabla. Ya nos dimos cuenta que esta tabla sale igual en cualquiera de los tres métodos, en el método de puntos, en el método de comparación de factores de Turner y en el método de comparación de factores de Hay. Quiere decir que por cualquier procedimiento se le puede a usted pedir después que trabaje las ecuaciones de regresión lineal y polinómica. Pero de nada le sirve a uno tener este ordenamiento si no va a llegar al tema salarial. Entonces tiene que ver la equidad externa.
Y la equidad externa se logra a través de establecer salarios equivalentes a los que se pagan en otras empresas o trabajos similares. Para esto, entonces, tenemos que hacer uso de las encuestas salariales. Y aquí tenemos un ejemplo. Ya vimos cuando se vio el tema que uno hace una homologación y sobre la base de esa homologación establece cuál es el puesto equivalente en la encuesta y toma los datos y entonces genera una tabla como esta que sirvió de base para que ustedes hicieran el primer ejercicio. Aquí coloca el de la empresa y aquí coloca el del mercado, con sus medidas, percentil 25, percentil 50, percentil 75. Ya teniendo eso, entonces tiene que ver qué ecuación ajusta y para eso pues hay básicamente 4 modelos. Aquí falta el logarítmico. Y entonces nosotros en esta oportunidad solo vamos a ver los 2 primeros. Y aquí tenemos lo que es la de lineal y el banner de lo que usted tiene. Es importante, fíjese bien, que usted tenga una tabla para el lineal y tenga una tabla para el polinómico. En el Excel, solo una vez ingresa los datos, porque usted le va a poner los nombres, los puntos y los salarios para hacer el lineal y luego en los espacios correspondientes pega esa información en el polinómico y ya tiene todo. Automáticamente los resultados los va a tener. Y luego trabaja con las fórmulas. Ahí ya, digamos que a usted lo que se le está facilitando es todos estos cálculos. Mire, usted va a utilizar estos totales. Y esto de las fórmulas no lo haga en Excel porque va a tener 0. Esto lo tiene que hacer a mano. Solo se le permite esta tabla en Excel y pegada a su examen o impresa en una hoja donde usted continuó el proceso a mano. Ya teniendo esto, entonces recuérdese que esta trabaja con resultados secundarios y solo en un elemento utiliza resultados primarios de cálculo. Y que es básicamente en el cálculo de B. La correlación y la B1 utilizan datos ya procesados ya por fórmula, una fórmula secundaria, digamos, y el B0 sí utiliza la sumatoria de X y de Y que da la tabla. Ya con esto, usted viene, calcula la correlación, es alta, podemos continuar, calcula la pendiente que es la B1 y calcula la B0 que es menos 1299.208.70. Y ahí lo deja. Luego pasa al tema del polinómico. Aquí es importante que usted en una hoja tenga en unas 3 hojas, tenga impresa cada literal. Y si quiere 4, pone una literal y todo, porque usted me va a decir a mí, así como está aquí, hace la tabla, que esto es lo que se le permite a usted hacer en Excel, solo va a usar los totales. Usted me va a decir, hice este, ¿ve? Hice el B, hice el denominador. Esto que está saliendo ahorita es a mano. Estos cálculos. Por eso yo necesito su tabla, para ver que usted está usando la columna correcta en estos. Y todo esto a mano. Deja el resultado. De ahí se va al otro, y así como está aquí, miren. Pone todas las operaciones y el resultado. En estos datos nunca le va a dar potencias de base 10. Y ahí los tiene, miren. Ya cuando usted tiene estos resultados, hace esto. Va a tomar los puntos y va a hacer el salario ajustado.
¿Ajustado por qué? Ajustado por una ecuación que tomó en cuenta los puntos y los sueldos a donde usted los quería llevar. Solo hace una, así como está aquí, y luego hace la tabla con los sueldos. Esa tabla no la puede hacer en Excel. Lo que se le va a dejar es que solo indique cómo hizo el primero para saber que aplicó la fórmula y luego la hace así y finalmente hace la gráfica. ¿Tiene alguna duda? Hasta aquí llega el examen. Licenciado, la gráfica también tiene que ir a mano. También a mano, así es. Es que todo lo que va en Excel no tiene puntos. Entonces, lo que estamos permitiendo es de que usted haga esos cálculos para ahorrarle. Mire, eso hasta le da certeza de que el cálculo que la columna está bien. Lo único que tienen que verificar es tener bien formulada la hoja electrónica. Gracias. No tienen dudas, no tenga pena. Fíjense que nos dejó más porque está dando solo una hora de... Es decir, a veces es como que si fuera así sorteado. Por el tema de las licencias, se está dejando solo una hora trabajar, pero ahorita trabajamos un poquito más. Bueno, no tienen dudas. Hicieron el laboratorio. Aquí, ¿ve? No está aquí. Digamos, esta hoja es solo para el denominador, miren. Sí. Entonces, donde ya no hay literales, porque hoy ahí sumé los 3 positivos para que me quedara eso. Y en la segunda sumé los 2 negativos y me quedara eso. Y luego vine y resté el positivo del negativo para que me quedara eso. Sí. Y entonces, eso es lo que le digo, hace esto en la otra hoja. Usted tiene allá y pone estos números y pone aquí. Luego ya sé que hizo esas y aquí a cuánto le dio A. Después hace lo mismo y hace B. Y así se va y hace C. Entonces es lo que les digo, eso lo pueden hacer todos. Poner esto en, ¿cómo se llama? En una hoja, esta fórmula, el pedazo de esa fórmula, en una hoja. Esa fórmula para que uno sepa qué hicieron. Sí, está más ordenado también. Sí, porque ahí se va, cabal, es que mire, en este examen lo mejor es ser ordenado porque incluso ayuda al calificador, al que está calificando, a que usted lleve el resultado en orden. Sí, correcto. Háganlo así todos y no hay ningún problema. Lo único que tengan bien claro es identificarla, eso y hacer esas operaciones a mano. No lo van a hacer en el Excel y ponerlo porque entonces no vale. Bueno, está bien. Y disculpe, Lick, el rayado también, todo es a mano, ¿verdad? Excepto las tablas. Fíjese que solo las tablas son las que se permitieron. No, es que esto pues fue hablado porque va a venir en el examen. O sea, no lo puedo tomar yo la decisión sola. Yo la decisión no la tomé así solamente yo, pues porque dije, yo les voy a ayudar, entonces lo propuse y les expliqué que hacer esas tablas lleva mucho tiempo y que a la hora del examen necesitábamos más tiempo, entonces no se puede dar más. Entonces dejen que se haga, ¿está bien usted es responsable? Sí, yo soy responsable. Pero lo demás viene a mano porque dice que es a mano, sí, a mano. Sí, bueno, está bien, gracias, Lick. Bueno, entonces, compañeros, si no tienen alguna otra duda, por favor,